Hermanos, una vez más a su canal de su servidor, José Garro, su amigo y servidor en Cristo. Bienvenidos. Es una gran bendición dar gracias a Dios por estar acá. Y hoy tengo una vez más un invitado de lujo, un gran siervo de Dios, el hermano José Plasencia, que gentilmente ha decidido venir, ha aceptado la invitación y está engalanando su canal. Hermano José Plasencia, del canal La Fe de la Iglesia, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal, José? Dios te bendiga y Adelante. Dios bendiga a todos los hermanos que nos están acompañando en el chat. Esperamos que esta plática, esta conversación sobre el tema de la justificación pueda ser de ayuda, de bendición. Y bueno, estaremos contestando desde qué es la justificación y todo lo que conlleva, ¿no? ¿Qué enseña la iglesia y qué es la diferencia con lo que enseñan las comunidades protestantes? Así es, hermano. No estoy seguro si soy el único que escucha un zumbido de tu lado en el audio, hermano. Entonces, hermanitos, si me dicen si se escucha bien, porque por acá puede ser los grillitos aquí donde vivo. No, hermanitos, den like, den compartir. Ya se están integrando poco a poco los hermanos al chat. Después de más o menos de la primera media hora del programa, vamos a contestar preguntas que nos pongan en el chat. Sí, dicen que sí hay un zumbido en tu audio, hermano. Muy fuerte. Voy a probar entrar nuevamente por otra parte para ver si se mejora la situación. Bueno, mientras aquí yo saludo a los hermanos que veo en el chat. Pues saludos a todos ustedes, hermanos, hermana Elena Isabel, Dios te bendiga, hermano Gerald Ramírez, Mario González, Apologético Costa Rica, Juan Maldonado, hermano Miguel, Francisco Herrera, Clara Sánchez, Miguel Donoe y todos los demás que van llegando. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes en lo que nuestro hermano José Garro está haciendo la transición a su celular. Parece que ya lo tenemos de regreso. ¿Se me escucha bien, hermanitos? Ahora sí, díganme si se escucha bien. Yo creo que sí, ¿verdad? Dejemos que ellos nos digan, que yo como que escucho todavía un poco el zumbido, pero ellos son los mejores porque ellos están del otro lado. A ver si nos pueden indicar. Sí, hermano, no sé qué será, o será aquí es que estoy aquí en el campo y serán los grillitos que suenan. No creo, es algo de tu audio porque es cuando hablas. Haz de cuenta, si no hablas, no se escucha ese problema. Y comienzas a hablar y se escucha y es muy fuerte. Bueno, hermanitos, ahí nos avisan. No, pues para empezar, quería, agradecerte por estar acá y tal vez brevemente, antes de entrar en el tema, nos contaras un poquito para los que no te conocen. Tú también eras protestante como yo, tú eras bautista, pero nos cuentes un poquito, así un ratito, ¿por qué te hiciste católico? ¿Qué te llevó a la verdadera fe? Hermano, un poquito ahí de tu historia, así, unos minutitos. Muy bien, pues la gran mayoría ya han escuchado un poco de mi testimonio de conversión. Rápidamente les digo que fui 20 años protestante, bautista, y bueno, por medio de escuchar lo que inició mi conversión, fue escuchar el testimonio de una persona que es un tanto conocida, Eduardo Verástegui, actor y cantante mexicano, que pues mucha gente lo conoce, y él tuvo una conversión dentro de la iglesia, y al escuchar su conversión pues me llamó mucho la atención, porque yo como protestante, yo creía y se me enseñaba que en la iglesia católica pues no, eso no había salvación, las conversiones genuinas no suceden. Y pues en esa ignorancia me encontraba yo, pero sí que me llamó mucho la atención porque no podía dudar de la conversión de este hombre. Sin embargo, pues él era católico y eso me llevó a querer investigar sobre el catolicismo, pero no para convertirme. Yo quería investigar el catolicismo para, como se dice, para estar armado hasta los dientes
y poder mostrar que el catolicismo es falso. Yo quería demostrar que la fe católica era falsa y según yo quería conocer la fe católica aún mejor que los católicos para demostrarles a los católicos que la doctrina católica no es la sana doctrina, no es la doctrina bíblica, no es la doctrina de Cristo. En ese proceso, pues me tocó leer el catecismo, cosa que nunca había hecho. Leer el catecismo, leer algunos documentos de la iglesia, ver incluso debates entre católicos y protestantes. Y cuando nos toca ver un debate, un buen debate, sucede que no solo estás escuchando la postura con la que tú estás de acuerdo como protestante, sino también estás obligado a escuchar, o al menos se entiende que deberías estar escuchando la posición contraria. Y eso me sucedió a mí. Estaba escuchando atentamente la posición católica, porque en verdad sí la quería comprender. Y al estar escuchando la posición católica, me fui dando cuenta que las cosas no eran como yo pensaba. Por decirlo así, los católicos fueron ganando puntos. Me empecé a dar cuenta que algunas cosas que decían los católicos tenían sentido y hacían preguntas que mis apologistas protestantes no estaban realmente contestando de manera satisfactoria, ni siquiera para mí, que yo mismo era un protestante. Y bueno, esto me intrigó, no lo podía creer. Para mí, pues los católicos no tenían realmente la verdad y no tenían realmente respuestas, pero me di cuenta que sí tenían respuestas y que la verdad está depositada en la Iglesia Católica. Me tomó casi 4 años, y después de una búsqueda intensa por la verdad de aproximadamente 4 años, pues termino descubriendo que verdaderamente la Iglesia Católica había sido fundada por Jesucristo y que más allá de las buenas intenciones que yo tenía y más allá de mi sinceridad que yo tenía como protestante, pero más allá de todo eso, era un asunto de la verdad, era un asunto de dónde está la verdad, la cual yo quería. Y pues terminé convirtiéndome, gracias a Dios también mi esposa se convierte. Y bueno, a partir de septiembre del 2016 es que hemos estado en la iglesia y aún seguimos aprendiendo, aún seguimos buscando la santidad, aún seguimos en nuestro camino de conversión, pero gracias a Dios ya en el seno de la iglesia católica. Wow, 4 años. Y tú decías que te movió el amor a la verdad y el amor a la Eucaristía, ¿verdad? Principalmente, decías. Sí, al principio lo que Dios usó para que yo tuviera ganas de estudiar el catolicismo era un deseo de querer refutar al catolicismo, pero a medida que avancé, me di cuenta que yo no había considerado todas las cosas que yo tendría que haber considerado. Yo no le había dado a la Iglesia Católica ni siquiera el beneficio de la duda. Yo asumía de entrada. Para mí era algo que yo eh, ya estaba supuestamente resuelto, que la Iglesia Católica obviamente estaba mal. Pero en ese proceso de estudiar, de investigar, me di cuenta que realmente yo ni siquiera le había dado a la Iglesia Católica el beneficio de la duda. Y pues como un creyente, sí quería saber la verdad, no quería vivir engañado. Entonces, eso fue lo que más me impulsó para continuar en esa búsqueda, en esa investigación de qué era lo que realmente la Iglesia Católica creía. Wow, qué impactante testimonio. Bueno, tú al igual que yo fuimos protestantes y Dios por la misericordia nos trajo aquí a la Iglesia Católica, siempre en busca de la verdad, ¿no? Así es. Y bueno, sí, es impresionante, de verdad, y qué bendición, porque ahora tú das mucho fruto, tienes un canal muy grande, se llama el canal La Fe de la Iglesia, hermanitos, para el que no se ha suscrito, pues busquen ese canal porque hay muy buena enseñanza. El hermano José Plasencia hoy, gentilmente accedió a visitar mi canal, y el tema que queremos tocar hoy es un tema muy bonito, muy importante, que se llama la justificación, para entrar en materia.
Pero muchos hermanos me han preguntado, ¿qué es la justificación? ¿A qué se refiere eso, hermanito? Entonces empezamos por explicarle a los hermanos que nos están viendo y nos vayan a ver después, ¿a qué nos referimos con justificación? Así es, bueno, pues comencemos, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Sí, la justificación, hermanos, definitivamente tiene que ver con la salvación. Obviamente ya cuando estudiamos las doctrinas nos damos cuenta que tenemos que distinguir entre salvación, justificación, incluso redención. Sin embargo, así para adentrarnos en el tema y para que todos los que nos están escuchando no se sientan perdidos, al hablar de justificación estamos lidiando con la salvación de nuestras almas. Por eso es importante. Si no tuviese que ver con la salvación de nuestras almas, pues la verdad, el tema sería irrelevante, ¿no? Pero es todo lo contrario. Es un tema muy relevante porque tiene que ver con la salvación. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, que no somos salvados por tener la teología súper correcta en nuestras cabecitas. No somos salvados por comprender todos los misterios teológicos. Sin embargo, todos los católicos, todos los cristianos, desde el más grande hasta el más pequeño, sí que tenemos la obligación de conocer lo que creemos, conocer lo que la iglesia nos enseña. Y esa es la razón por la cual mi hermano José Garro y yo hemos decidido tomar el tiempo para tocar este tema. Ahora, ¿qué es la justificación? Ya entrando en las distinciones a las que me referí, ¿qué es exactamente la justificación? Ya sabemos que se relaciona con la salvación, pero en concreto, ¿qué es la justificación? Tengo una pequeña definición que la voy a leer para todos ustedes. Después estaré pausando para hacer algunos comentarios junto con mi hermano José Garro y lee de la siguiente manera. La justificación en un sentido activo, para los que les gusta la etimología y las lenguas, viene de justificatio en latín. Cuando hablamos de justificación, es justificatio en latín y dikaios en griego. Y esto se define, según lo encontramos, hermanos, en los documentos de uno de los concilios más grandes de nuestra iglesia, si no es que el más grande, me refiero por su importancia, no tanto por la cantidad de obispos. El concilio tridentino, el concilio de Trento, lo define como una traslación de aquel estado en el que el hombre nace hijo del primer Adán al estado de gracia y de adopción de hijos de Dios por el segundo Adán, Jesucristo, nuestro Salvador. Lo voy a repetir una vez más. Según lo define el Concilio Tridentino, la justificación es una traslación, es una, si se quiere, es una transportación, ser transportados de aquel estado en el que el hombre, el ser humano, nace hijo del primer Adán, al estado de gracia y de adopción como hijos de Dios por medio del segundo Adán, Jesucristo, nuestro Salvador. En otras palabras, cuando nacemos, según la procreación biológica y natural, nosotros nacemos en Adán, nacemos en el primer Adán, en esa raza caída, pero por medio de Jesucristo, nosotros somos adoptados en el segundo Adán. Como alguien lo dijo, hermanos, O sea, se nos traslada. sí, se nos traslada, se nos transporta, así lo define al menos el concilio. Como alguien dijo, el género humano, la raza humana, está dividida en dos bandos. Los hijos de Adán, los hijos del primer Adán, y los que están en el segundo Adán. O Cuando sea, los que no han sido justificados y los que han sido justificados. Así es. Todos los que se encuentran en el primer Adán no están justificados, no están en estado de gracia, son criaturas de Dios. En ese sentido de creación se puede decir que son hijos de Dios. Sin embargo, no están bajo la gracia de Dios y no son por adopción, no son hijos de Dios en un sentido espiritual. De modo que es necesario que nosotros pasemos de estar en ese estado de condenación, en el primer Adán, y que seamos trasladados al segundo Adán. ¿Y quién es el segundo Adán? Es Jesucristo, el nuevo Adán. Recuerden que Adán significa hombre. Entonces necesitamos estar en el nuevo hombre, porque el primer hombre falló. El primer hombre no pasó la prueba, por así decirlo. Esa es la raza humana caída. Pero ahora en Cristo
como tú decías, o como tú enfatizabas, hermano José, somos trasladados a Cristo, somos trasladados al segundo Adán, el nuevo Adán, y a ese estado se le llama estar en la justificación, somos justificados. Eso es lo Eh, que, Ujú, hermanito, eso es lo que dice San Pablo en Romanos 5 del 12 al 19, ¿verdad? Que habla de que por Adán entró el pecado del mundo y que por Cristo entró la salvación, ¿cierto? Entonces exactamente. podemos decir que ser justificados en términos prácticos es ser perdonados, es nacer de nuevo. Sí, tiene este asunto de la justificación tiene dos elementos, uno negativo y uno positivo. ¿A qué me refiero con que tiene dos elementos, uno negativo y otro positivo? Bueno, primero, el elemento positivo, ahí entra lo que tú decías, José, el elemento positivo es la santificación interior por los méritos de Jesucristo. Eso es lo que la Iglesia Católica cree y es lo que la Iglesia Católica enseña y es lo que los católicos debemos creer que esta justificación en su elemento positivo significa una santificación interior por los méritos de Jesucristo, no por nuestros propios méritos, no por nuestras fuerzas humanas, no por nuestros poderes naturales, sino verdaderamente por los méritos de Jesucristo. Entonces, la justificación en el sentido positivo es una santificación interior por los méritos de Jesucristo. Y ahí es lo que tú decías, el perdón de pecados y la gracia santificante que viene a habitar en nuestra alma. Por eso también se le llama gracia habitual, porque de una manera permanente, si se me permite la palabra en un sentido limitado, de manera permanente viene a habitar, habita en ti. No es algo ocasional o circunstancial, sino que viene a tu alma. De hecho, eres sellado con el Espíritu Santo. La persona justificada es aquella persona que recibe el perdón y es regenerada, ¿cierto? Así es. Pero Ujú, ahí me surge una pregunta, hermano. ¿Cuál es la ujú. diferencia o es lo mismo que la redención, que ser redimido, que ser salvo? Eh, bueno, en el lenguaje popular muchas veces o a menudo se utilizan las palabras justificación y redención de manera sinónima. Y se puede entender, pero ya cuando se trata de distinguir, cuando se trata ya de lo que es el estudio de la teología, la redención, teológicamente hablando, cuando hablamos de redención, es para referirnos a la obra única, a la obra perfecta que nuestro Señor Jesucristo ha llevado en la cruz del Calvario. Esa obra que ha restaurado al género humano y lo ha traído de vuelta en una relación correcta con Dios, a esa obra objetiva de nuestro Señor Jesucristo, es lo que teológicamente llamamos redención. Esa es la redención. Ahora, a la aplicación, cuando se aplica a los individuos en lo particular, es ahí donde ya tenemos una justificación, la cual es un proceso. A todo este proceso se le suele llamar la salvación. Entonces, estas palabras, hermanos, para no confundir a nadie, en un sentido popular, pueden ser usadas de manera intercambiable, como si se tratase de la misma cosa, pero ya cuando queremos explicar, cuando queremos distinguir, y ya en el estudio de la teología, sí tienen significados distintos. La redención es la obra perfecta de Cristo. La justificación es lo que te sucede cuando eres trasladado del estado de pecado al estado de gracia. Y la salvación, en un sentido más amplio, es todo este proceso que es iniciado en el momento que recibes la gracia divina, la gracia de Dios. Quiere decir que la justificación es un producto o un fruto de la redención de Cristo. Así es posible gracias a esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso uno de los títulos del Señor es el Redentor. Por eso muchas parroquias se llaman Cristo Redentor. Él es el Redentor, Él es el que hizo posible que la raza humana fuese restaurada. Pero esa obra se debe aplicar en el tiempo y cuando se aplica
es cuando comienza la justificación de los hombres, del ser humano. Y la salvación es cuando ya la persona llegó al cielo, que se puede decir, se Ya salvó. cuando, ya cuando consideramos todo el proceso, porque recuerden que la justificación no es solo un instante en el tiempo, en el pasado, como algunos protestantes hablan así, ¿no? Dicen, yo fui salvado o justificado Ya fui el salvo. 15 de enero de 1986 y lo ven todo como en el pasado. La Sagrada Escritura comprende no solo el pasado, no solo el inicio, sino es el inicio, sí, claro. Y luego hay un desarrollo, hay una progresión. Y luego hay una consumación, es pasado, presente y futuro. Entonces, todo ese proceso es lo que llamamos justificación. Por eso se dice que la justificación va en aumento, debe ser aumentada. Los protestantes lo que hacen, al menos los de la teología reformada, ellos han Ajá. creado una separación entre justificación, que es la parte inicial, así la ven ellos, y dicen que todo el resto ya es santificación. Y dicen que esta santificación no afecta tu justificación o no afecta tu salvación. Desconectan la santidad del estado de gracia. Es un tanto confuso, la verdad. Yo obviamente he hablado con muchos reformados y siempre están batallando para tratar de conciliar esa separación, que no debe haber una separación, debe haber Entonces, distinción. hermanito, no se vale ese yo soy salvo ya. Yo soy Es, salvo, siempre ujú. salvo. No se vale. Sí, que hay que decirlo que no todos los protestantes creen esa doctrina de una vez salvo, salvo para siempre. Sin embargo, hay quienes sí lo creen. Y refiriéndonos a ellos, a los que sí lo creen, están en error. Esa doctrina de una vez salvado, salvado para siempre, es un error porque, como estaba mencionando, ¿no? En la Sagrada Escritura y lo que la Iglesia enseña es que la justificación no, no es solo un instante en el tiempo, sino es un proceso. Por eso la Biblia en la Biblia te vas a encontrar pasajes donde se habla de salvación o de justificación en los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Interesantes. Sí, pero que aunque hay protestantes que creen que la salvación se pierde, ¿verdad? Los de corte arminiano, pero igual ellos dicen yo soy salvo, yo soy salvo. Y eso es un error, ¿no? Porque la persona puede Ah, decir que está salvo ujú. cuando está en el cielo, ¿no? Puede decir estoy justificado, sería lo más correcto, ¿no? Bueno, sí, es que el asunto ahí está que el significado que ellos les dan a los términos es un significado distinto al que la iglesia de manera tradicional le da a las palabras. Ese es el asunto, que cuando tienes un grupo que se aparta de la iglesia, entonces comienza el desarrollo de una nueva teología. Entonces, a la hora de que ellos se expresan, a la hora de que ellos predican y enseñan, ellos están utilizando una teología propia. Están a menudo, no siempre, pero a menudo utilizan definiciones que ellos les han dado a los términos. Entonces, si se entiende bien lo que es estar en salvación a la manera católica, uno puede decir, no, yo creo hasta lo mejor de mi conciencia que estoy en estado de gracia. Yo creo hasta lo mejor de mi conciencia que yo estoy en estado de salvación, porque eso es, hermano. Estar en estado de gracia significa estar en un estado de salvación. No Ahora, estar en pecado mortal. exacto, no estar en pecado mortal. Ahora, eso no significa que estamos diciendo, como algunos protestantes afirman, que ya estamos absolutamente seguros no importa lo que pase, seremos salvados y que ya tenemos la salvación futura asegurada de manera infalible, ¿no? Eso es el pecado de presunción, es lo que la iglesia condenó precisamente en el Concilio de Trento y es algo que nosotros no podemos afirmar porque no tenemos esa certeza absoluta e infalible de que ya tenemos garantizada la salvación en el tiempo futuro. Por eso Jesús dice que debemos perseverar hasta el final, que persevere hasta el final será salvo. También San Pablo nos dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Es un proceso, en verdad es un proceso.
El mismo San Pablo dice en 1 Corintios 9, 26, 27, parafraseando el texto, miren que yo golpeo mi cuerpo, no siendo heraldo de muchos, venga a ser descalificado. Entonces, San Pablo era consciente que tenía que esforzarse, porque en 1 Timoteo 1:15, él dice que de los pecadores él es el primero. Entonces, San Pablo era realista, era humilde, y San Pablo no se las daba de salvo, siempre salvo, ¿verdad? Entonces, todo esto que estamos comentando, si yo te pregunto, bueno, justificar es ser trasladado del hombre viejo al hombre nuevo, de Adán a Jesucristo, es ser perdonado en términos prácticos, ¿verdad? Ujú. La justificación viene de la redención, de la obra redentora de Cristo y nos lleva a la salvación, ¿verdad? Que es llegar al cielo, ¿no? Para entender. Pero si yo te Así pregunto, es. entonces en términos prácticos, ¿cuál es la diferencia de la justificación según la doctrina católica o el cómo ser justificados y la doctrina protestante? O sea, ¿cómo somos justificados? Ok. ¿Y cómo lo enseña la Iglesia Católica? ¿Y cómo lo enseña el protestantismo? Ok, vamos a hacer algo. Voy a leer lo que dice el compendio del catecismo que preparó, si mi memoria no me falla, el Papa emérito Benedicto XVI. Y les voy a leer lo que dice este compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Esa la pregunta, precisamente la pregunta es, ¿qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? A lo cual el compendio del catecismo responde, la justificación es la obra más excelente del amor de Dios. Es la acción misericordiosa y gratuita de Dios que borra nuestros pecados y nos hace justos. Nótese que dice hace. Ahora tú dirás, pero ¿por qué dices esto? Porque los protestantes rechazan esta realidad de que somos hechos. Ellos dicen que no somos hechos, sino que solo somos considerados. Seguimos siendo pecadores, dicen ellos, seguimos siendo pecadores por dentro, pero solamente somos como rodeados de la justicia de Cristo y Dios cuando te ve del cielo hacia abajo, Él te ve como que si fueras justo, a pesar de que internamente no eres justo, sino que Dios te considera como si fueses justo. Pero vean lo que dice el compendio del catecismo. La justificación es la obra más excelente del amor de Dios. Es la acción misericordiosa y gratuita de Dios que borra nuestros pecados y nos hace justos y santos. Por eso dice San Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas han pasado y he aquí, todas son hechas nuevas. San Pablo no dice, si alguno está en Cristo, ahora eres considerado como si fueses justo, aunque no lo eres. Eso no dice San Pablo. San Pablo dice que somos una nueva creación. Y el compendio del catecismo nos dice lo mismo, nos dice y nos hace justos y santos en todo nuestro ser. Somos justificados por medio de la gracia del Espíritu Santo que la pasión de Cristo nos ha merecido y se nos ha dado en el bautismo. Con la justificación comienza la libre respuesta del hombre, esto es, la fe en Cristo y la colaboración. Y nótese que sí estoy diciendo colaboración, porque sí eres responsable ante Dios y en el juicio eres responsable. Por eso debes responder, por eso debes colaborar. En otras palabras, debes dar tu sí al Señor y tu no al pecado. Dice, esto es la fe en Cristo y la colaboración con la gracia del Espíritu Santo. Esto lo dice el compendio en la pregunta 422. De ¿Cómo hecho, ves? el catecismo dice en numeral, creo que sí es en el 2008, 2008, me parece. Bueno, ese tema está del 1993 al 2011, por ahí está eso en el catecismo. Dice que Dios asocia libremente al ser humano a su obra redentora, ¿verdad? Porque sabemos que somos salvos por gracia, pero somos justificados, accedemos a esa gracia por medio de la fe, que es a lo que viene. Es muy interesante eso que dices porque dice que nos hace justos. Me recuerda lo que Jesús le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo, ¿no? Pero Ujú. aquí hay una pregunta. Nos hace justos, nacemos de nuevo, pero seguimos con esa inclinación al pecado, ¿no? Seguimos con esa naturaleza caída. Eso sí no se quita. Ahí es donde viene la parte de esforzarnos, o Sí, cómo sí, compaginamos eso. eso es correcto. Esa inclinación sí continúa y ha de continuar hasta el último de nuestros días. A esta inclinación al pecado es lo que también conocemos como la concupiscencia.
¿ok? Y esta concupiscencia, propiamente hablando, no es pecado, como algunos la confunden. Es cierto que la concupiscencia es una imperfección, ¿ok? Y viene a raíz de la caída. Sin embargo, propiamente hablando, la concupiscencia no es un pecado. De hecho, fue uno de los errores de Martín Lutero. Por eso él desarrolló ah, una especie de una obsesión, porque parece que él tenía problemas para distinguir entre la invitación al pecado o la inclinación al pecado y el pecado en sí mismo. Entonces, el católico, no solo Lutero, ¿no? Pobre Lutero, ¿no? Muchas veces lo agarramos de cliente y siempre le estamos achacando todas las cosas malas que hizo, ¿no? Pero nadie estamos exentos de poder caer en semejante condición, de estar confundiendo la concupiscencia, la inclinación o la invitación al pecado con el pecado en sí mismo. Entonces sí, lo que tú dices es correcto. Aún después de la justificación, aún después de que ya perteneces a la familia de Dios, de que ya Por eso, has sido hecho justo, sí te va a tocar lidiar y debes estar lidiando con esta inclinación al pecado. por eso no se puede decir que ya soy salvo y siempre salvo, y no, viene el tema de esforzarse, de santificarse y todo el asunto de orar, de ir a misa, de frecuentar los sacramentos. Eh, bueno, a los hermanitos que están en el chat, un saludo cordial, den like, compartan, ¿verdad? Estamos aquí con el hermanito José Plasencia hablando de la justificación, que nos está dando una cátedra tremenda. Si tienen alguna pregunta, la pueden poner en el chat y ahí trataríamos de contestarla. Hermanito, nosotros somos justificados por medio de la fe, ¿cierto? O sea, se recibe por fe, pero la Iglesia Católica enseña que es una fe viva, como dice Santiago, la fe sin obras está muerta. Esa sería como la diferencia con la teología protestante, porque ellos hablan de la sola fe, pero nosotros como Santiago hacemos fe y obras para recibir esa justificación. Es una fe viva, ¿no? ¿Cierto? Sí, la fe que salva es una fe viva. No puede ser una fe sola, como decía Lutero, porque la fe sola está muerta. La fe sin obras está muerta. Entonces, la fe que salva, la fe que es la fe de la justificación, es una fe viva. Es una fe que, como lo dices, Santiago en su carta, que de hecho, pues Lutero la rechazó como inspirada, pero Santiago claramente lo dice, que la fe sin obras está muerta, y en Santiago 2:24 se refuta, en verdad cuando digo se refuta no lo digo a la ligera, en verdad si tú vas a Santiago 2:24 verás que se refuta del todo la doctrina o la idea luterana de que somos justificados por la fe sola, porque Santiago lo dice así, dice, ya veis, hermanos, que el hombre, hablando del cristiano, el hombre es justificado por las obras. Obviamente él está hablando de las obras de la gracia, las obras cristianas. Dice, ya veis, hermanos, que el hombre es justificado por las obras y no por la fe sola. Y por eso Lutero despreciaba la carta de Santiago, y aunque sí la tradujo, sí la tradujo y sí la anexó en su traducción, pero él se aseguró de agregar un encabezado, un prefacio, donde él dice que no es inspirada, que no pertenece al verdadero canon, o como decía Lutero, no pertenece a mi verdad, él decía, no pertenece a mi canon. No, le Él le llamaba gustaba. libro de paja, ¿no? Libro de Sí, le paja. llamó un libro de paja en el sentido de que puede ser arrojado al fuego y quemado, o sea, algo que no permanece, utilizando la figura de San Pablo, ¿no? Que lo de paja se quema, ¿no? Pero lo que es oro, eso al contrario, en lugar de quemarse, se purifica y cobra valor. Entonces, sí De le llamó. hecho, Ujú. De hecho, es interesante eso que dices, perdón, porque a veces cuando se debate el tema del canon bíblico, los protestantes hablan de 7 libros menos en el Antiguo Testamento y que la iglesia se los agregó, pero muchos de ellos no saben que el protestantismo también quiso sacar libros del Nuevo Testamento, incluyendo la Carta de Santiago, me parece que el Apocalipsis, ¿verdad? Haciendo como un paréntesis, eh, ellos dicen, no, es que los del Antiguo Testamento, pero no saben que el protestantismo quiso sacar también libros del Nuevo Testamento, como la Carta de Santiago por este tema, ¿no? Sí, de hecho, Martín Lutero intentó ser un poco más consistente que otros protestantes,
Porque si tú preguntases, ok, en principio, ¿cuál es la razón por la cual Martín Lutero proponía deshacerse no solo de libros del Antiguo Testamento, sino también de libros del Nuevo Testamento? Y la respuesta es muy sencilla. Es porque como los reformadores, según tenían un lema que se llamaba volviendo a las fuentes o regresando a las fuentes, entonces ellos regresaron a los primeros siglos del cristianismo, donde había libros tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento que eran puestos en duda. Eran libros que su canonicidad o su inspiración divina era puesta en duda. Entonces, basándose en ese principio, es que se rechazan 7 libros del Antiguo Testamento, que es los que hoy conocemos como deuterocanónicos. Pero Lutero dice, a ver, esperen, entonces, ¿qué hacemos con los deuterocanónicos del Nuevo Testamento? Es decir, ¿qué hacemos con los libros del Nuevo Testamento que también fueron puestos en duda y que también se dudó mucho de su inspiración por ciertas personas? Entonces, Lutero, intentando ser consistente, agarrando parejo, por decirlo así, del Antiguo y del Nuevo Testamento, él se toma la libertad de rechazar 4 libros en lo particular. Martín Lutero rechazaría Santiago, Hebreos, Judas y Apocalipsis. Ahora, hay que decir, Martín Lutero también fue selectivo, porque si tú preguntas, ¿solo 4 se ponían en duda? La respuesta es no. Eran 7 libros del Nuevo Testamento. Qué Wow. casualidad, ¿no? También eran 7 del Antiguo y 7 del Nuevo. Eran 7 que se ponían en duda, pero por alguna razón que desconozco, Martín Lutero fue selectivo y él solo rechazó la inspiración divina de 4 libros. Entonces, bueno, como dices tú, no nos queremos salir del tema, pero la razón que llegamos a este punto es porque la doctrina luterana de la justificación por la fe sola, sin la necesidad de las obras, es refutada precisamente por Por la Santiago carta de Santiago. 2:24, ¿no? Fíjate, permíteme leer en continuación de lo que les estaba leyendo, ¿no? Recuerden que les mencioné que la justificación tiene 2 elementos, uno positivo, o sea, te da algo, y también tiene un elemento negativo, o sea, te quita algo. Fíjense qué bonito la justificación, te da algo y también te quita algo. Entonces ya vimos que lo que nos da es santidad, ¿verdad? Y lo que nos quita o el elemento negativo es a donde quiero llegar. Dice, aunque estos elementos son objetivamente inseparables, o sea, lo que recibes y lo que te es quitado, es como que todo funciona, es parte de un todo. Y vean, dice, aunque estos 2 elementos son objetivamente inseparables, ya que el perdón del pecado es prácticamente un efecto de la santificación interior, debemos tratarlos por separado para poder refutar más eficazmente la herejía luterana de que el pecado no se borra, sino que simplemente, entre comillas, simplemente se cubre, y que la justificación consiste, según ellos, en una imputación. Yo lo explico como que imagina que estás tú parado y llegan y te ponen una sábana arriba de ti, un Ujú. casco, una cápsula, una burbuja. Así Te veían ellos. etiquetan. Sí, ajá. Ellos no creen que la justificación es algo que no creen que sea un cambio en tu interior. Por eso ellos dicen que no somos hechos justos, sino que solamente somos considerados justos. Y por eso ellos le llaman imputación. Imputación. Una Sí, imputación externa. que no responde por la respuesta libre del hombre. Un saludo cordial a los hermanitos en el chat, den like y compartan por ahí. Anda mi Beticita, vale. Cuídese, dice que anda en la calle. Saludos a Ok. los hermanos del chat. En- Si alguno tiene una pregunta, la puede escribir en el chat, para que aquí el hermano José Plasencia nos responda. ok, Saludos de para, verdad. para continuar, hermano, entonces esta imputación de la que hablan los protestantes, al menos los históricos, esta imputación es algo externo. Y dicen que lo que se te imputa es la justicia de Cristo, y esta justicia de Cristo vendría siendo como la burbuja o la sábana, o como decías tú, la etiqueta que te queda por afuera. Entonces, quiero decir algo sobre lo que se nos quita, el elemento negativo. Eh, Primero, Lutero sostenía que la naturaleza humana estaba radicalmente depravada. Ahí entra la famosa total depravación de la naturaleza humana. Ujú.
él sostenía que la naturaleza humana estaba radicalmente depravada por el pecado original. Y decía él que la justificación consiste en que el pecado original y mortal ya no se imputa al pecador, o sea, ya no se le considera. Es decir, no se borra, sino que se cubre. Él decía que se cubre. Y él ponía un ejemplo. Era un ejemplo que tal vez suena tal vez nos sonará un poco rudo a nosotros, porque era un ejemplo que los campesinos de la región donde él vivía, los campesinos podían entender el ejemplo. Y él decía que era como una montañita de estiércol, que eran comunes en los campos. Él decía que era como una montañita de estiércol, que cuando venía el invierno y descendía la nieve, esa montañita de estiércol era cubierta por la nieve, por la blanca nieve, por la pura y blanca nieve. Y él decía, así es la imputación de la justicia de Cristo. Dios ya no ve el estiércol de adentro. Dios ya no ve la negrura, las tinieblas de tu pecado, sino que ahora Dios ve la nieve, la blancura y la pureza de afuera que representaría la justicia de Cristo. Y la Iglesia Católica tuvo que condenar esa doctrina, porque lo que enseña la Escritura, lo que enseña Cristo, San Pablo, y lo que siempre se ha enseñado, es que esa no es la justificación. La justificación es que viene la gracia divina y ocurre una transformación interior en el alma. Hay un cambio interior, una santificación interior. En verdad, eres hecho justo, aunque no significa que ya eres libre del todo, o sea, no significa que ya no tienes lucha con el pecado, porque tú lo dijiste, todavía permanece la inclinación al pecado, que es lo que se le llama la concupiscencia. Entonces, esa es la razón por la que la iglesia condena la idea luterana de la imputación, y a donde quería llegar es a esto. El perdón de los pecados, por tanto, según lo explicaba Lutero, consiste simplemente en que ya no se te imputan los pecados, allá Dios no te los toma en cuenta. Esta herejía fue incorporada en la fórmula de la concordia, que es la fórmula luterana, en la fórmula de la concordia y en otros libros simbólicos de la iglesia luterana, y posteriormente adoptada por Juan Calvino. Ahora, la Iglesia Católica siempre, hermanos, siempre ha sostenido que la justificación es una renovación del alma, por la que sí se borran los pecados del hombre y éste se convierte, noten la palabra, convierte, hay una conversión, transformación, renovación, santificación interna. Ahora, algunos protestantes responden diciendo que sí creen en todo esto, pero dicen que eso ya viene después y no es lo mismo que la justificación. Ese es el error luterano, ese es el error de la teología protestante histórica. Ahora, sí hay una conversión, sí son borrados los pecados, sí somos hechos justos, y esto se aplica esto se aplica en primer lugar al pecado original, y nos dice el concilio. Vean lo que dice el concilio. El concilio de Trento dice, si alguien niega que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se confiere en el bautismo, se perdona la culpa del pecado original, o incluso afirma que no se quita de todo, que no se quita todo lo que tiene de verdadero y propio el pecado, sino que dice que solo se levanta o no se imputa, si alguien afirma esto, sea anatema. Wow. Lo que aquí define respecto al pecado original el concilio, lo reafirma en otro lugar respecto al pecado mortal. O sea, no nomás es el pecado original, sino que el concilio, esta definición se le aplica a todo el pecado, aún a través de la vida cristiana. No es cubierto solamente, no es solamente de que Dios ya no lo ve, no, Dios lo borra, Dios en verdad, sí hay una transformación, una renovación, una santificación en el alma cristiana. De hecho, es muy interesante porque, bueno, por pecado original el catecismo define que es la pérdida de la santidad y la justicia originales, ¿verdad? Se pierde esa amistad con Dios, la naturaleza no queda totalmente depravada, como dicen los calvinistas, es una naturaleza herida que sigue inclinada al pecado, pero como bien explicabas de la justificación, somos trasladados
del viejo hombre, del Adán, al nuevo hombre, Cristo Jesús, pero seguimos con esa inclinación. Eh, con respecto a cómo somos justificados, bien decías también que somos justificados por fe y obras, pero obras de caridad cristiana, ¿verdad? Sí. Diferente, porque, Ujú. perdón, cuando San Pablo dice no por obras para que nadie se gloríe, él está hablando de las obras de la ley, pero no era la caridad cristiana, ¿verdad? Sí, algunos se confunden cuando encuentran esos pasajes de San Pablo en la carta a los Romanos o la carta a los Gálatas, donde San Pablo claramente está lidiando con otra herejía, que es la herejía de los judaizantes, la herejía judaizante. Ellos querían que los ya cristianos se hicieran judíos para entonces sí ser considerados verdaderos hijos de Dios, lo cual es un error. El ya convertido, el ya cristiano, no debe hacerse judío, no debe circuncidarse y someterse a las exigencias de la ley mosaica para ser hijo de Dios, en virtud de que ya tiene la gracia divina por la obra redentora de Cristo. Esa persona ya está en gracia, ya es un hijo de Dios, ya ha sido adoptado, ya ha sido incorporado al pueblo de Dios sin llegar al judaísmo como estos judaizantes estaban enseñando. Pero tiene razón. Cuando hablamos de las obras en el contexto de la justificación, estamos hablando de las obras que vienen de la gracia de Dios por el poder del Espíritu Santo. Ahí entran las obras de caridad, las obras de misericordia. Todo esto tiene que ver con el poder de Dios, con el poder del Evangelio, con la obra perfecta de Cristo. No estamos hablando ni de las obras de la ley, ni de las obras paganas, ni de las obras que cualquier persona puede hacer con sus fuerzas o sus poderes naturales. No, estamos hablando de aquello que viene por la misma gracia de Dios. Sí, porque de hecho el pensamiento de San Pablo tú lo puedes ver en pasajes como Romanos 3:20, 3:28, donde él claramente lo que está descartando son las obras de la ley, que es lo que habla en Efesios 2:8, 9. San Pablo no le va a llevar la contraria a Santiago, que Santiago habla incluso Santiago habla de la comparación de si la viuda está desamparada, dice que somos justificados por la fe y obra, no se contradicen, se complementan. San Pablo tampoco le va a llevar la contraria a Jesús en el Evangelio, y estas son las obras de caridad cristiana por las que vamos a ser juzgados, vamos a ser juzgados por el amor. Dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste, estuve enfermo, me visitaste, y dice que por eso entrarán al reino de los cielos. Y los que no lo hicieron serán apartados a su izquierda porque tuve hambre y no me dieron de comer. Entonces somos justificados por una fe viva que va de la mano, fe y obras, pero hablamos de obras de caridad cristiana, eh, no de la ley, y podemos decir que esa es la gran diferencia, ¿no? Con la teología protestante. Así es, sí. Por ejemplo, para confirmar lo que acabas de decir, voy a leer a San Pablo en Romanos 2, 6, hablando de Dios. San Pablo nos dice esto, Romanos 2, 6, hablando de Dios, el cual pagará a cada uno, y estoy leyendo incluso de la Reina Valera, porque sé que este es un punto de controversia con los protestantes, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, que de hecho en el griego ahí es en hacer buenas obras, perseverando en bien hacer, o sea, perseverando en buenas obras, buscan gloria y honra e inmortalidad. Y luego después dice, pero ira y enojo a todos los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, claramente, en el verso 6, San Pablo dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Wow. ¿Nos puedes repetir la cita, hermanito? Romanos capítulo 2, verso 6. Esa cita se echa abajo todo el tema del tulip, ¿no? Y a la sola fe. Sí, sí, es que pues las teorías en el caso de lo que tú dices del tulip, para los que no saben qué es eso de tulip, es un acróstico que cada letra de esa palabra tulip representa una doctrina calvinista, ¿no? Pero sí, ahí entran muchas cosas. Permíteme leer lo que tengo aquí. La, la teoría así condenada, estoy hablando cuando hablo de la teoría, me refiero pues a la doctrina de Martín Lutero y la llamada
justificación por la fe sola. Esta teoría, así condenada solemnemente por los padres del Concilio de Trento, es antibíblica y está opuesta a la tradición de la Iglesia. La enseñanza bíblica sobre este punto puede reducirse de la siguiente manera. Número uno, la remisión de los pecados concedida en el proceso de justificación es una verdadera aniquilación de la culpa. Es decir, los pecados perdonados dejan de existir en el orden moral, aunque no, por supuesto, en el histórico. Por ejemplo, si yo era un ratero, verdaderamente, eso, cuando Dios me perdona, la culpa de esos pecados es aniquilada, es borrada en el sentido moral, pero no en el sentido histórico. ¿Por qué? Porque si la policía llega a tocar la puerta de mi casa por los crímenes que yo cometí, por lo que robé en el tiempo pasado, yo con justicia debo ir a pagar por esos crímenes. Y alguno dirá, ¿pero qué no se supone que ya la obra perfecta de Cristo ya te perdonó? ¿Por qué? Eso se parece como el purgatorio, ¿no? Cuando los protestantes dicen, pero ¿por qué ustedes católicos creen en el purgatorio? ¿Qué no crees que la obra de Cristo es perfecta y que ya te perdonó? Sí, ya me perdonó y fue borrado, en verdad, fue borrado a la culpa de mi pecado, pero en el sentido histórico hay consecuencias. Es que Entonces, exactamente, ujú, perdón, de hecho el sí, sí, pecado tiene dos cosas, culpa y pena, culpa y consecuencia, así es. que es lo que se paga aquí o se paga en el purgatorio. Así es, y como nos dice el salmista, ¿no? El rey David, en este caso, en el Salmo 51 o en la Vulgata es el Salmo 50, verso 3 dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, según tu gran misericordia y según la multitud de tus piedades. Borra, borra mi iniquidad. Y también en Isaías 43:25, Isaías 43:25, yo soy el que borra tus iniquidades. Después de que Dios ha borrado un pecado, este pecado ya no existe. No es como decía Lutero, que sí existía, pero que Dios como que si se hacía que no lo veía o como que ya no lo consideraba. Entonces, para que vean que la doctrina de la iglesia está en consonancia con la realidad, o sea, no es, por eso algunos describen la teoría de Lutero como una ficción legal, ficción de algo falso, algo que no es real, una ficción legal, porque Lutero decía que seguías siendo un pecador, pero que Dios como que ya no ve que eres un pecador y ahora solamente te ve como que si fueras un santo y un justo. Y la iglesia condenó eso porque no es esa la realidad cristiana. Entonces, permítame un Esa, momento. Ujú, esa adelante, teología hermano. estaría diciendo que, que el poder de Dios es incapaz de regenerarte por dentro, estaría diciendo que es limitado, ¿no? Prácticamente de manera indirecta, aunque yo sé que no es el propósito, pero la conclusión sería esta que acabas de decir. Por ejemplo, mira, en Hechos 3:19, leemos, por tanto, arrepiéntete y conviértete para que tus pecados sean borrados. Los tres pasajes que hasta ahora he mencionado hablan de pecados que son borrados, son aniquilados. Número uno, Salmo 51:3. Número dos, Isaías 43:25, y este otro pasaje que acabo de leer en el libro de los Hechos, ya se me pasó aquí. 3:19 me parece. Sí, así es, 3:19, Hechos 3:19. Incluso también, no lo leí, pero lo leo ahora, Isaías 44:22. He borrado tus iniquidades como una nube y tus pecados como una niebla. ¿Cómo como una niebla? Pues sí, la niebla, te asomas por la ventana y la ves que está lleno de niebla y 15 minutos después te asomas y ya ha desaparecido. Así sucede con tus pecados en la justificación que el Señor te concede por su gracia. Son borrados tus pecados. No es de que sigues viéndote como un pecador miserable y sigues siendo un pecador, pero que solamente Dios como que si no lo ve, o como decía Lutero, ¿no? Que estás rodeado. Dice, tú por dentro sigues siendo un impuro, un pecador, pero solamente te rodea por fuera la justicia de Cristo. Eso no lo enseña la escritura, no lo enseña la iglesia.
Entonces estamos viendo dos grandes diferencias entre la teología de la justificación según la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo y la teología protestante. Una, el efecto de la justificación. Ponías el ejemplo de la nieve sobre el estiércol, ¿no? Como quien dice, nada más tapa, como el que barre y echa bajo la alfombra. Te hace ver, eres considerado. Y la segunda diferencia, que somos justificados por una fe viva, una fe que va con obras de caridad cristiana, y ellos dicen sola fe. Entonces, ¿podemos concluir que esas son las dos grandes diferencias? ¿O podríamos ver algo más? Pues esto que acabamos de mencionar, esto lo abarca todo, ¿no? Pero si queremos ir desmenuzando, hay muchas ramificaciones, ¿no? Yo creo que aquí, para ya manejarlo ya más a un nivel más práctico y no estar manejando demasiados términos, a un nivel práctico pudiéramos manejarlo de la siguiente manera, a manera de pregunta. ¿Son necesarias las buenas obras para la salvación final? ¿Sí o no? Es una pregunta. ¿Son necesarias las buenas obras para la salvación final? ¿Sí o no? El Dice, protestante responde que no son necesarias. El católico responde que sí. de hecho, Apocalipsis 20:12 dice que los muertos serán juzgados según sus obras, dice el texto, lo dice clarísimo, ¿verdad? Y si O volvemos al también, pasaje del Evangelio de Mateo 25, el 31 al 46, cuando el Señor le dice, vengan a los derechas, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre, tú me diste de comer, y a los de la izquierda, id al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, pues no creo que no pueda ser más claro, ¿verdad? De que seremos juzgados según las obras en el amor, obviamente, pues teniendo fe, porque las dos cosas, tampoco estamos hablando aquí de pelagianismo, que es creer que somos salvos solo por obras, no, estamos hablando de fe y obras, pero sí, somos juzgados, sí son necesarias. claro, y noten que la pregunta decía que si las obras cristianas, o sea, las buenas obras, son necesarias para la salvación o la justificación final. Noten que dice final. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos que la justificación en su etapa inicial, cuando la recibes al principio, esto viene de la gracia divina. Sin embargo, una vez que ya estás en estado de gracia, Dios, una de las razones que te pone en estado de gracia es para que tú seas transformado a la imagen de Jesucristo, para que seas santificado, para que andes en las buenas obras que Él ha dispuesto para que andes en ellas. Y eso será puesto a prueba en el día del juicio. Entonces, si alguien tiene toda la teología correcta y alguien comprende todos los misterios, y alguien dice que ya es justificado y que ya está 100% seguro de su salvación, pero si en el día del juicio no tiene las buenas obras para las cuales el Señor te salvó y en las cuales espera que tú vivas, entonces serás condenado, porque también están las palabras de Jesucristo que dijo a un grupo de personas que se presentaron delante de él hablándole de mucha teología y de mucha profecía y de milagros, incluso de milagros. Y el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces ahí vemos que al final del día necesitas tener las buenas obras cristianas que son posibles por la gracia de Dios, por la gracia divina. En otras palabras, la justificación, la justificación significa ser santo, es santificación. Es la gracia santificante, ¿no? Que es el proceso. Que Y, cuando decimos Ujú. perder la salvación, en realidad se refiere a caer de esa gracia santificante, ¿no? Sí, y es lo que más niegan los protestantes. Ellos niegan a capa y espada que la justificación sea lo mismo que la santificación. Ellos dicen la santificación sí es importante y sí debemos buscar la santificación, pero la santificación es independiente a la justificación y no afecta. Dicen que la santidad no afecta tu justificación. O sea, lo separan. Este, una cuestión muy importante porque la sola fe, el término sola,
fue algo que Lutero agregó, porque fue él, me corriges, fue él el que lo agregó en Romanos 3:28. Ahí no dice sola fe, él lo agregó, ¿no? Él manipuló el texto, ¿verdad? Sí, en su traducción del Nuevo Testamento al alemán, si no me equivoco, del 1522, en la carta a los Romanos, capítulo 3, el verso 28, él agregó el verso, si tú lo lees, dice, ya vemos pues que el hombre es justificado por la fe. Pero Lutero le agregó una palabra, le agregó la palabra sola, para que leyese, ya vemos pues que el hombre es justificado por la fe sola. Él agregó esa palabra, claro, en alemán, porque estaba traduciendo al alemán. La palabra allein en alemán es allein, que significa sola. Entonces, ahí vemos cómo en un intento desesperado de probar su doctrina que él pues se sacó de la manga, él agrega la palabra allein en alemán para que dijera que el hombre es justificado por la fe sola, pero en el texto griego no dice la fe sola, dice por la fe. ¿Y cuál es la fe bíblica? Pues es una fe viva. ¿Y a qué nos referimos con una fe viva? Una fe que tiene obras. Obras de caridad cristiana. Y ya que Así. mencionas eso, hermanito, el tema es que la enseñanza de la sola fe, como la dijo Lutero, no es algo que enseñaban los primeros cristianos, los padres de la iglesia, no es algo que venía desde el principio, ¿verdad? Como algunos protestantes afirman. No, de ninguna manera. De hecho, hay un historiador protestante que se llama Alister McGrath. Alister McGrath. Este historiador protestante tiene un libro que se llama Justitia Dei. Justitia Dei, o sea, justicia divina. Y él hizo un estudio exhaustivo a través de todos los siglos de la historia del cristianismo. Y él no pudo encontrar la doctrina luterana de la llamada la fe sola, no la pudo encontrar antes de Martín Lutero, de tal forma que este historiador protestante, Alister McGrath, tuvo que llegar a la conclusión de que esta doctrina de la fe sola era lo que en latín se dice novum, era una novedad, era algo nuevo. Entonces, ahí están las pruebas. Algunos en un intento desesperado de defender la doctrina esa de la fe sola, buscan de manera aislada frasecitas en la patrística, en los padres de la iglesia, buscan frases donde esté la palabra fe y la palabra sola para decir, ves, ahí está nuestra doctrina. Pero si lees el contexto, no están hablando de la doctrina luterana de la fe sola. Simplemente es como decir, la fe solamente, la fe solamente es la que nos salva. Y los católicos no tenemos un problema con utilizar esa frase. Tenemos un problema con la doctrina de Martín Lutero, conocida como la fe sola. En otras palabras, fe sola no es solamente una frasecita, no es solamente un eslogan, es una doctrina de donde se desprende una teología. Por cierto, manito, un paréntesis, preguntaba Betty hace un rato que si Martín Lutero había sido excomulgado, si le había levantado la excomunión. No, bueno, sí y no. Sí, respondiendo a la primera pregunta, sí fue excomulgado. Y no respondiendo a la segunda pregunta, no se ha levantado la excomunión. Hay un mito que anda en las redes que supuestamente se le levantó la excomunión a Martín Lutero, el cual es falso. Hasta el día de hoy, la excomunión no ha sido levantada. Entonces, no sé de dónde sacan esa información que la excomunión de Martín Lutero fue levantada. Eso es más falso que un billete de $3. Así es, hermanito. Entonces nosotros podemos entender, como para ir recapitulando, ¿verdad? Esta tremenda enseñanza. La justificación no es otra cosa que ser pasado del viejo Adán, del viejo hombre, al nuevo hombre en Jesucristo. O sea, somos regenerados por dentro, ¿verdad? Esa justificación es obra de la obra redentora de Cristo, es obra de la redención. Gracias a la redención de Cristo podemos ser justificados, hechos justos, perdonados, para alcanzar la salvación, ¿cierto? ¿Verdad? Que es un proceso
¿Está bien o correcto? Sí, es correcto, es un proceso santificador. La justificación es un proceso santificador, el cual conlleva las buenas obras cristianas que son posibles por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Y si no están presentes, si este proceso santificador no es una realidad en nuestras vidas, si estas buenas obras cristianas que son posibles por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, si esto no está presente en nuestras vidas, en el día del juicio, entonces no podemos afirmar que seremos salvos, porque Dios, como dice San Pablo en Romanos 2, verso 6, Dios pagará a cada uno según sus obras. El mismo Señor Jesucristo en el Apocalipsis 3:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, también San Pablo, yo sé que nos estamos enfocando mucho en este asunto, ¿no? De la fe sola, y es bien importante, ¿no? Pero también San Pablo, la forma en la que él describe la justificación, este proceso de santidad, este proceso santificador, la salvación, pues, en otras palabras, la forma como él lo describe como, él habla mucho de ser coherederos con Cristo. Estoy seguro que te viene a la mente algunos pasajes, ¿no? Cuando escuchas eso de ser coherederos con Cristo. Pero cuando él habla de ser coherederos con Cristo, él también siempre lo relaciona con sufrir con Cristo. Entonces, en la teología de Pablo, en la teología paulina, otra forma de hablar de este proceso de santidad, de esta justificación que es un proceso, otra forma de hablar es ser coheredero, sí, porque por medio de que te uniste, como tú lo dijiste al principio, te unes a Cristo, pasas del primer Adán al segundo Adán, te unes a Cristo y eso es el inicio de la justificación. Cuando tú te unes, eres un coheredero. Eres heredero de Dios gracias a que te uniste a Cristo, a que eres un coheredero. En otras palabras, el verdadero heredero, el verdadero hijo es Cristo. Tú también eres hijo y tú también eres heredero gracias a que te uniste a tu unión con Cristo. Ahora, aparte de que eres un coheredero, también debes ser un co-sufriente. Lo voy a repetir. Aparte de que eres coheredero con Cristo, también debes ser un co-sufriente con Cristo. Por eso San Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Toma su cruz y sígame. Exacto, exacto, me ganaste tomando las palabras de Cristo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, si alguien quiere utilizar una imagen diferente o una forma más fácil de entender de lo que estamos hablando, de esta justificación como un proceso de santidad, entonces esta sería una buena imagen de que eres un coheredero en Cristo, pero también se espera que seas un co-sufriente. Debes llevar la cruz, debes estar crucificado. Por eso San Pablo maneja mucho el lenguaje de hacer morir las obras de la carne, hacer morir al viejo hombre, de estar crucificado. Habla también de quitarte el ropaje del viejo hombre y de ser revestido de Jesucristo. Entonces, otra manera de hablar de la justificación es hablar de sacrificio, de sacrificio, pero no cualquier sacrificio. Es el sacrificio de Cristo, pero tú te unes al sacrificio de Cristo y en esa unión, en que te mantengas en ese sacrificio, en esa unión, por eso eres un co-sufriente. Cuando tú te mantienes así, es entonces cuando se dice que tú estás siendo justificado y si tú partes de esta vida en esta condición, entonces es cuando tú estás a salvo, mueres en la amistad de Dios, mueres en la gracia de Dios. Y hay un teólogo que hay que decirlo, el teólogo que señaló esto no es católico, es protestante, pero de hecho a él lo han atacado porque dicen que se está haciendo católico. Él dice que hablar de la justificación en la realidad es hablar de glorificación, porque muchas veces nos referimos a la glorificación
solamente para hablar del tiempo futuro, cuando ya recibamos un cuerpo nuevo. Pero en la realidad, glorificación es todo este proceso. Cuando tú eres incorporado a Cristo, eres hecho hijo de Dios por medio de la gracia del bautismo, ahí comienza esta glorificación que tiene su cúspide, tiene su clímax, tiene su consumación en aquel día, cuando ahora sí recibas un cuerpo nuevo, y es entonces la consumación de este proceso de glorificación. Am, no sé si por ahí no quiero confundir a nadie. No, de hecho, hay algo muy importante que aclarar, ¿verdad? La iglesia enseña que somos salvos por gracia, es un regalo de Dios, pero esa gracia se recibe por medio de la fe, o sea, somos justificados por medio de la fe, como bien explicabas, una fe viva. Las obras, tú decías que son por la gracia de Dios, claro que sí, Dios las pone en ti para que tú las ejecutes o no, las uses o no. Eso me recuerda a la parábola de los talentos, ¿verdad? Que a uno se le dio uno, a uno se le dio dos y a uno se le dio cinco. Te ponen los talentos, te ponen las obras, tú sabes si las usas, las multiplicas o las entierras, ¿verdad? Pero darás cuenta por eso. Por eso es una fe viva. Voy a salirme un momentito del celular y entrar por la compu, hermano, y me dice si este último comentario mío está en lo correcto o le falta. Ya para ir No, terminando. sí, así es, hermanos. Entonces, en cierto sentido, podemos decir que este proceso de santificación al que llamamos justificación, también es un proceso de glorificación que debe ser completado. Cuando ya venga la resurrección de los muertos, porque es lo que decimos en el credo, cuando recitamos el credo, hablamos de la resurrección de los muertos, ¿no? Creo en la resurrección de la carne. Un día vamos a recibir un cuerpo nuevo, pero esa ya es la parte final, eso ya es la consumación, el clímax de la glorificación. Quiero leerles aquí un párrafo que habla, que yo escribí para hablar de esto. Permítanme un momento. Y aquí lo tenía enfrente de mí. Aquí está. En cierto modo, hermanos, San Pablo está enfatizando a su audiencia judía que la glorificación es como la cúspide o la punta del iceberg. Es la cúspide o la punta del iceberg del gran fundamento de ser hijos de Dios por medio de Cristo. Entonces, hermanos, la justificación es un proceso de santidad, es un proceso de santificación. Tiene un inicio, pero también tiene un desarrollo y también tiene un final, tiene una consumación. ¿Cómo ves, José? Hermano, yo estoy, pues súper feliz, súper contento por pues, la tremenda enseñanza que nos diste. De verdad que me gustaría tenerte aquí 3 horas, pero no se puede. Es Pues yo, por acá de nuevo. Dime. si hay preguntas, podemos tomar tiempo para preguntas. Yo no tengo que salir corriendo, así es de que aún hay tiempo si alguien tiene preguntas. Si algún hermanito tiene pregunta, que la ponga al chat. Un saludo cordial al padre Carlos Mojica, que anda por ahí del canal Apologética Maús, mi padrecito Mojica. Bendiciones. Saludos al padre Mojica. Ajá. También Que se conecta el padre Mojica. si quiere le paso el link. Si puede, ¿no? Pues tal vez se anda ocupado. Voy a mandárselo a ver si él quiere entrar. Vamos a mandárselo por aquí. Mientras yo estoy revisando el chat a ver si veo alguna pregunta. Saludo cordial a Juan Mandoldao, Rosemary Lehman, Rosa Mística, Radio Católica Jesús y María, que es Gustavito Martínez, Francisco Estrada, Sergio Cobian, Isabel, Escuela Apologética Católica, que es mi hermano René Torres, Juan Maldonado, que está colaborando, está promocionando tu canal en el chat, Pablo Mairena, Antonio Valencia, María Cortés, Adela Cortés, Beticita linda que andaba por ahí, Isabel Félix, todos los hermanitos, dice Mario Carmona también, y a todos los hermanitos que pues que den like, que compartan. Saludo cordial a los que lo vayan a ver después. Ya le mandé el link al padre, no sé, padre Mojica, si quiere entrar. Bueno, mientras te voy a leer una cita más, mientras que vemos si hay alguna pregunta. Permítame un momento.
Ok, entonces, sobre esta idea de la que estaba hablando, de cómo la justificación siempre va de la mano de la glorificación, o sea, porque muchos quieren hablar de la justificación como algo que ya quedó completado, es del pasado, y no es así. Eh, tan no es así que la glorificación, que es cuando vamos a recibir un cuerpo nuevo, está de la mano de la justificación. O sea que verdaderamente es un proceso. No puedes decir que ya la justificación ya es algo totalmente consumado y que es algo del pasado y que ya lo tienes 100%. Para mí, honestamente, el error más grande de la teología protestante es decir que la justificación solo es un instante en el pasado y que no es un proceso. Mm, Para mí, si tú quieres comprender la mayor diferencia entre lo que enseña la iglesia sobre la justificación y lo que enseñan los protestantes, la mayor diferencia es que la iglesia nos dice que la justificación es un proceso y los protestantes niegan esta afirmación. Hay una pregunta ahí, hermano, bueno, está indirectamente, pienso, relacionada con el tema. Hermano Houston, saludos, también apologético Costa Rica. Dice, pregúntele al hermano José si podemos encontrar en la actualidad la Biblia de Lutero 1522. Interesante pregunta. Es posible encontrar lo que le llaman una copia facsimile, un facsimil, pero tendrías que pues buscar, ¿no? Pero está en alemán, obviamente, ¿no? Pero sí, si a alguien le interesa, quizás eres coleccionista o simple y sencillamente quieres tenerla como parte de tu librería personal, sí la venden, tal vez en alguna página de internet como eBay en los Estados Unidos o Mercado Libre en otros países. Pero sí es posible, sí las he visto. Prácticamente cada una de las Biblias históricas del tiempo de la Reforma Protestante las han hecho disponibles en copia facsimile, y sí es posible. Dice René Torres, Escuela Apologética 2021, dice, los calvinistas dicen que la gracia es suficiente para salvarnos de misericordia, pero nuestra fe dice que la gracia es una ayuda. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Le llaman gracia eficaz. Bueno, se refiere a los protestantes, ¿verdad? Lo de la gracia eficaz que está diciendo. Sí, Okay. porque me imagino que Sí, son los que ellos lo que dicen eso, los calvinistas. sí, es que es por lo mismo. Ellos tienen estas doctrinas en cadena que eh, están obligados a creer todas estas cosas para darle un cierto sentido a lo que ellos creen. Y ellos dicen que si eres un predestinado, entonces cuando venga la gracia de Dios a tu vida, será una gracia que ellos le llaman eficaz, una gracia irresistible. De hecho, a los teólogos calvinistas de los últimos tiempos ya no les gusta usar la frase famosa de gracia irresistible, precisamente porque pues muestra su ilegitimidad, porque cuando tú vas a la Biblia, tú ves que se dice que muchos resisten la gracia de Dios. Entonces ya no les gusta decir gracia irresistible, sino que dicen que es gracia eficaz. Pero es lo mismo porque dicen que si eres un predestinado, entonces no hay nada que pueda suceder para que no te conviertas. Entonces dicen que esa gracia que ellos llaman eficaz viene y te inunda, se apodera, te conquista y entonces prácticamente si eres predestinado no hay escapatoria. Sí, Mientras... se las han refutado muchas veces, perdón, No, hermano. sí, está refutadísimo ese error. Mientras que la Iglesia Católica no enseña eso de la gracia irresistible. La Iglesia Católica enseña que el hombre, como es responsable, y para ser responsable hay que ser libre, tener en verdad la libertad, la Iglesia enseña que tú puedes decir sí o puedes decir no. Entonces, esto es importante porque de otra manera el juicio final sería injusto. Entonces, para que el juicio final sea justo,
y final. Debes presentarte como aquel que de manera libre escogió entre seguir a Dios o no seguir a Dios. Una preguntita que está por acá, Sandra Camel dice la hermanita Sandra Camel, ya la perdí, vamos a ver, dice: la salvación por fe es creer en la confesión de pecados y recibir el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no lo creen los protestantes? A ver, ¿puedes repetir la pregunta una vez más, por favor? Dice, la salvación por fe es creer en la confesión de pecados y recibir el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no lo creen los protestantes? Porque son protestantes. Sí, la razón que no lo creen es porque han recibido una enseñanza distinta. Ellos creen lo que reciben. Entonces, la enseñanza que ellos reciben es una enseñanza que está en error desde sus raíces, desde que nace. Entonces, ya las generaciones modernas que tenemos, ellos están creyendo lo que están recibiendo de sus pastores, de sus maestros, de sus teólogos. Pero una vez que los protestantes son expuestos a la verdadera enseñanza, muchos abrazan la fe católica. Por eso es que escuchamos de exprotestantes, escuchamos de protestantes, teólogos, pastores, misioneros, laicos, que se convierten porque no conocían, pensaban que conocían la fe católica, pero en verdad no la conocían. Tú y yo, por ejemplo. Pues aquí estamos dos, ¿no? Aquí está Garro y su servidor. Nosotros pensábamos que conocíamos la doctrina católica, pero lo que conocíamos era una versión que nos habían pintado de la iglesia. Muy superficial. Hay una pregunta aquí interesante ya, tal vez, Pano, para no quitarte mucho tiempo. Dice, de César Augusto Ramírez, ¿cuál es el Ordo Salutis correspondiente a la fe católica? Saludos, bendiciones. Bueno, esa idea pues es protestante, ¿no? Lo del Ordo Salutis o el orden, para los que dicen, ¿qué es eso? Es simplemente el orden de la salvación. Entonces, eso es algo que principalmente los reformados de corte calvinista son los que han desarrollado esta idea. Y la razón que lo han desarrollado es porque precisamente como ellos creen en la predestinación, ellos dicen, ¿qué es primero? ¿La regeneración o la fe? Entonces ellos hablan de un orden, pero dicen que no es un orden cronológico, sino es un orden lógico. Tú dirás, ¿y cuál es la diferencia? Según ellos dicen que aunque sí hacen una distinción en que primero eres regenerado y entonces ya que eres regenerado, el problema está, hermano, no los quiero enredar. El problema está de que los calvinistas no creen que el hombre es libre. No creen que tú tienes una libre voluntad, el libre albedrío. Entonces ellos dicen que para que puedas escoger o creer o tener fe, primero la gracia te debe regenerar. Entonces ya que estás regenerado, entonces ahora sí ya puedes escoger, ya puedes creer, ya puedes ejercer la fe. Por eso se ven obligados a hablar del famoso ese Ordo Salutis, donde dicen que primero viene la gracia y te regenera. Y ya que estás regenerado, entonces ahora sí ya escoges, ya comienzas a creer. Pero la iglesia no lo ve así. La iglesia le adjudica la obra a la gracia de Dios, pero nosotros no creemos en la predestinación como ellos creen. Y aparte, no creemos que el hombre está totalmente depravado. Nosotros sí creemos que los hombres tienen la libertad de decirle sí o no a Dios. Por eso la Iglesia Católica nunca ha estado obligada a hablar de un orden de la salvación. No, y aparte de que somos hechos a imagen de Dios, no podemos decir que estamos totalmente depravados. Una última preguntita, que ya que mencionaste esto, y está interesante, hermano, ya. Judas fue predestinado, dicen, preguntan ahí. Judas sí, la Biblia, no se van a confundir, porque algunos pueden ir al extremo de que como Calvino cayó en errores sobre la predestinación, algunos pueden caer en el error de decir, entonces no debemos creer nada, absolutamente nada de la predestinación. Ese es otro error. Puedes ir a dos extremos.
Uno, al extremo de Calvino, de hablar de una predestinación doble, que unos están predestinados al cielo y otros al infierno, y negar la libre voluntad. Y el otro extremo es decir que no existe nada, absolutamente nada sobre la predestinación. La iglesia no rechaza la predestinación porque la escritura nos habla de la predestinación. Lo que rechaza es la explicación de Juan Calvino. No solo Judas, sino también la Virgen María es predestinada. Y también se dice de los creyentes, se habla de los creyentes como predestinados. Lo que la iglesia sí condenó es la forma como Juan Calvino lo explicó. Entonces, Juan Calvino dijo que no tenías libre albedrío, que no tienes la capacidad de escoger. Y Juan Calvino dijo que unos están condenados al infierno y que otros están, por decirlo así, condenados al cielo. O sea, unos están predestinados al infierno y otros están predestinados al cielo. Esas son las cosas que la iglesia no aceptó y que la iglesia condenó. Pero sí existe el misterio de la predestinación. Pero como quiera que lo quieras explicar, o como sea que lo quieras explicar, debes preservar la libre voluntad del hombre para escoger entre decirle sí o no a Dios. Sí, Si porque tú niegas, Judas actuó también en su libertad, ¿no? sí, en otras palabras, Judas era el hijo de perdición, pero Judas no fue el hijo de perdición aparte de su voluntad. Ahora, ¿cómo funciona el libre albedrío a la luz de la predestinación? La respuesta es un misterio. Ahora, a nosotros, a los seres humanos, no nos gusta esta noción de misterio, porque todo lo queremos saber. Y también tiene que ver con el orgullo, que queremos pretender que comprendemos y que hemos sondeado todos los misterios divinos, pero la verdad es que tenemos que ser humildes y reconocer que no podemos sondear y no podemos comprender todos los misterios de Dios. La predestinación sería un tema muy bonito, hermano, tal vez para que en otra ocasión lo toquemos. Sí, hay que bueno, decirlo. el padre Mojica no pudo entrar, me imagino que está ocupado, ahí le mandamos el link, pero igual un saludo cordial al padre, a los hermanos apologistas. Hay que decir, sí, Dime. Saludos a todos los apologistas. Hay que decir algo, hermano, la iglesia tolera principalmente dos puntos de vista sobre la predestinación. Uno es el de Tomás de Aquino y otro es el de el jesuita, creo que se llamaba Miguel de Molina, si no me equivoco. Los pueden buscar, pónganle predestinación a Tomás de Aquino y también puedes buscar por predestinación, no me acuerdo si es Miguel o Luis, uno de esos dos, Miguel de Molina o Luis de Molina, que era un teólogo jesuita. Así es, hermano, muchas gracias. Bueno, creo que ya llevamos hora y media. Hermano Plasencia, de verdad, infinitas gracias por haber aceptado la invitación, por haber engalanado mi canal. De verdad que es un gusto tenerte acá, porque tenés un muy bonito don de gente, tenés mucho conocimiento, tenés mucha experiencia, bonita testimonio. El hermano José Plasencia del canal de la Fe de la Iglesia, que los invito a suscribirse. Este es un tema riquísimo, de verdad que estuvo genial. Y pues, no sé, hermano, algunas últimas palabritas o algo más que quieras agregar o a este tema tan bonito. Pues yo creo que ya lo hemos dicho todo, ¿no? Pero pues, ¿qué les puedo decir, hermanos? Aquí es muy sencillo. Simplemente recuerden que dice el autor de la carta a los Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, la justificación es un proceso de santificación. No es, como algunos lo imaginan, como un boleto que compras y que ya lo tienes asegurado. La justificación no es solamente un instante en el tiempo pasado. La justificación es hablar de un proceso de santidad y debemos mantenernos en ese proceso de santidad. Entonces, cuando tú escuches que tú puedes ser justificado 100% de una vez y para siempre, que es algo instantáneo que ocurre
y que una vez que lo obtienes ya no lo pierdes. Entonces debes saber que estás escuchando teología protestante. Y yo sé que hay variaciones. Están los otros más modernos que hablan de una vez salvo, salvo para siempre. Pero todas estas variaciones no son católicas. No las debes creer porque también van a afectar tu vida. Hay un calvinista que ahora es católico. Es un calvinista, nació en cuna calvinista y ahora es católico. Y él platica de cómo su teología calvinista ya le estaba afectando su vida moral, su vida espiritual. O sea, estaba afectándole en cómo él estaba lidiando con el pecado. ¿Por qué? Porque pues ellos creen que si eres predestinado, eres predestinado. Así es de que puedes coquetear con el pecado, puedes vacilar con el pecado, puedes darte ciertas libertades y permitir ciertas prácticas pecaminosas. Y él platica, él da testimonio de cómo su calvinismo lo estaba llevando de manera gradual a la inmoralidad. Dice, perdón que abuse, hermanito, pero dice Predicadores Positivo, que es calvinista, creo que es Juan Peña, dice, pregúntale a Plasencia si es Dios quien justifica o tú mismo te justificas. Dios es el que justifica. Sí, la obra es de Dios, pero el debate, por así decirlo, el debate o la controversia no radica en quién es el que justifica, sino radica en qué es necesario para que esa justificación sea efectiva. Y nosotros sostenemos que como la justificación es un proceso, conlleva las buenas obras. Y también sostenemos que, pues que no es una fe sola, es una fe viva, es una fe que, como dice San Pablo, que obra por la caridad. O como dice Santiago, ¿no? El hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente, en Santiago 2:24. Entonces sí, es Dios, es la gracia de Dios. Ahí estamos de acuerdo. Los protestantes y los católicos nos podemos unir en un grito de guerra diciendo que sí, que es obra divina, pero donde hubo ya una discordia fue ya con las ideas de Lutero, ¿no? Que comienza a hablar de una fe sola. Y ¿cómo se llama? Implica la respuesta libre del hombre, ¿verdad? Que esa es la diferencia, que no Sí. anula la libertad. Uh-huh. A los reformados les incomoda mucho el lenguaje de colaborar, de colaborar o de responder a la gracia divina, porque ellos dicen que el hombre pues no tiene libre albedrío. Así es, hermano. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, José Plasencia, por venir a mi canal, por engalanar mi canal. De verdad es un gusto tenerte acá. A los hermanos, den like, den compartir, suscríbanse a este canal y también al del hermano José Plasencia, La Fe de la Iglesia. Espero que vengas otras veces, ¿verdad? Hay muchos temas. Claro que sí. No, Y gracias. pues, Gracias a ti, hermano, y a todos los hermanos que están en el chat. Gracias por su tiempo y les mandamos un fuerte abrazo y un saludo. así es, hermano. Bueno, nos despedimos entonces. Gracias a todos. Muchas veces gracias al hermano José, a todos los que estuvieron en el chat. Den like, den compartir. Y bendiciones, de verdad, hermanito. Muchas gracias. Amén. Dios los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Amén. Y como dice Betty, vámonos.